Amén, amén. Dios les bendiga. Me escucho bien por ahí. Hágame una seña nada más por ahí con su mano, Pastor, Naudit, Leti. Si se escucha bien. Ok, ok. Bueno, Daniel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. Ok, vamos a entrar Sí. a esta enseñanza del día de hoy, la semana 5. Ahorita les comento que estoy un poquito, he estado un poquito incomunicado. Andamos ahorita aquí en Guatemala y no tengo servicio de mi teléfono como es en México. Entonces hay algunos mensajes que he podido ver, otros que no han podido ver, pero si hay alguna duda o algo acerca de las tareas que vamos a enviar, que van a enviar, hágamelo saber ahorita al terminar la clase. Ahorita voy a avanzar en esta clase y ahorita al final, a la hora de las preguntas, vemos si hay alguna duda. La psicoespiritualidad frente al mal. Y bueno, vamos a ver aquí esta parte que la religión está basada en tres cosas. Hablando de la religión, ¿verdad? Está basada en miedo, está basada en distorsión de información y está basado en obediencia, pero una obediencia ciega. Y vemos que el miedo es la base de todas las emociones negativas que les dicen que eviten. La información lleva al conocimiento, el conocimiento es la luz, pero hay muy poca luz donde la información es suprimida o es distorsionada y pues lo vemos, ¿verdad? Es como un eslogan de nosotros en lo que estamos aprendiendo. Oseas 4:6, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Eh, en esta introducción, vemos que la esclavitud de la religión es mucho peor porque todo lo que se consigue para su dolor y grandes esfuerzos en la vida solo son ambiguas y débiles promesas de que algún día podrán ir a los cielos si usted es bueno, ¿verdad? Pero la religión no te enseña a vivir aquí en la tierra. Y lo que estamos nosotros aprendiendo en la consejería familiar es que la gente aprenda a vivir aquí en la tierra en lo que se cumpla la promesa de poder estar con el Señor por una eternidad. Entonces el problema con esto es que nadie está muy seguro de lo que Dios considera ser bueno, por lo que los seguidores pues pasan sus vidas enteras en un estado de incertidumbre y muchas veces únicamente cantando ahí en el cielo no habrá más lucha ni habrá más dolor, pero no saben cómo vivir la vida, ¿verdad? En el presente, aquí, en este lugar tierra como terrestres, en este cuerpo corruptible. Me gustaría que pusiéramos atención a esta imagen. La obediencia sin conocimiento es esclavitud. Dice el Islam, solo nuestro grupo tiene la verdad. Los demás se encuentran en herejía y son falsos. Nosotros somos fieles, los demás están en error. Y lo mismo dice el protestantismo, lo mismo dice el catolicismo, lo mismo dicen los ortodoxos, lo mismo dicen los testigos de Jehová. Me gustaría, como vamos a entrar a esta parte, me gustaría poder tener un diálogo un poco en este momento y voy a empezar con el pastor Naudit para cómo recibe pastor esta imagen y el texto que tenemos por aquí, cómo lo reciben. Dos opiniones únicamente ocupo ahorita y me gustaría que lo hiciera el pastor Naudit y ahorita la pastora Leti también, que nos hiciera favor de participar. Así es que adelante, pastor Naudit, si puede abrir su micrófono. Claro que sí, pastor Arturo. Bueno, vemos que realmente cada uno se centra en su opinión prácticamente personal y nos damos cuenta que eso también desvía la atención de muchos, como lo estaba explicando el pastor Arturo. Pero la responsabilidad realmente que se tiene como verdadero creyente es la formación. Yo creo que es más de ver cómo lo hizo notar el apóstol Pablo en base realmente al conocimiento que ya había adquirido
sí, cuando estaba no de acuerdo realmente con el cristianismo, pero cuando él conoce, transforma todo su ser, todo su mente y todo su conocimiento. Entonces es bueno ver que cada uno tiene su opinión propia y cada uno empezamos a designar conforme a lo que nosotros creemos que es la base fundamental de lo que ya tenemos nosotros anunciado y preparado. Pero nos damos cuenta que no es así porque en base a estas cosas hay una sola verdad y una sola justicia. Vuelvo al ejemplo de Pablo, cuando él se dio cuenta realmente que el cristianismo era la función y era el mecanismo que sí daba realmente el conocimiento y la formación, entonces nos damos cuenta que sí hay una verdad y sí hay una verdadera justicia para los hombres y dejó realmente un conocimiento que en base que muchos han dejado pasar muy en alto, pero otros lo han hecho en conocimiento más humano y natural, como lo del Islam. Bueno, la mayoría de otras religiones, notamos que no tienen ese verdadero seguimiento en base a esa estructura y y esa formación. Cuando nos damos cuenta, en el caso ya de nosotros que empezamos a comprender y a entender por estos mismos anuncios o explicaciones, vemos que hay una formación en la cual ya depende de cada uno qué dirección realmente tomamos en base al conocimiento que ya tenemos plasmado. Yo creo que, pastor, que este es, pues, es un pequeño comienzo en base, no noté bien lo que dice, está muy pequeñita la letra, pero la apreciación que tengo en base a esto es lo que hemos venido conociendo y afirmando y viendo, ¿sí? Esa es una explicación corta, pero creo que ¿Está bien, pastor? No, 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 ahorita algo. está muy bien. Yo creo que ahorita es importante escuchar la opinión porque nos vamos a meter ahorita un poquito más. Gracias, pastor Naudit de Colombia. Pastora Leti, adelante, pastora. Yo opino, o sea, mi punto de vista es que todas las religiones están basadas a veces en cosas muy sencillas, muy simples, y no hay una profundidad realmente a estudiar, a conocer, a aprender y a pedirle a Dios ese discernimiento para poder enseñar la verdad. A veces se basan en alguna cosa muy superficial, pero debemos de profundizar porque pues dice la palabra, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, tenemos que ver que debemos estar siempre dispuestos a aprender cada día más, a estar preparándonos en oración, en esforzarnos en vivir en santidad para poder tener esa verdadera palabra y transmitir ese verdadero conocimiento a los que nos rodean y no nada más en algo superficial. Entonces dice, porque te olvidaste, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, nosotros a veces queremos, yo lo digo por mí, o sea, queremos la bendición en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestras familias, pero no nos damos cuenta que viene eh, como el olvido de Dios en nuestra familia porque nosotros no nos esforzamos a conocerlo cada día más. Entonces las religiones muchas veces pues están basadas en teología. Estuvimos viendo todo lo que es el cristianismo, todos se dicen cristianos, pero se basan en cosas muy superficiales, y yo pienso que sí debemos de nosotros esforzarnos a tener ese verdadero conocimiento y vivirlo y empezar a enseñar la verdad, especialmente a nuestro primer ministerio, que es nuestro hogar. Ok, pastora Leti, gracias. A ver, vamos entonces a meternos. Este estudio con el que vamos a comenzar, que es la primera investigación para prepararlos para el siguiente ensayo. Recuérdense que vamos a tener 4 semanas y después de las 4 semanas hay que trabajar en un ensayo, y este es el primer estudio que vamos entonces a hacer.
Creo que alguien tiene el micrófono abierto. A ver, ayúdenme si tiene alguien el micrófono abierto. Oh, creo que eres tú, Vivianita, ahí. Gracias. Porque escuchaba como que estaba apreciando. Ok, entonces este estudio semanal apuesta por el enfoque interdisciplinar tan a menudo alabado como escaseante practicado. O sea, somos buenos para hablar, para predicar la palabra, pero somos no muy buenos para practicar la palabra. ¿Qué trata la religión y la psicología? Sin descuidar la filosofía y la ciencia y gratinando todo aquello con mucho sentido, con un sentido común y un enfoque práctico para la vida diaria. Por decir, aquí vamos a ver que el objeto de nuestro análisis es explorar las posibilidades de una relación más fecunda y profunda entre lo que tiene que ver con religión y lo que tiene que ver con psicología, incluyendo los dogmas, el dogmatismo radical, que de una y de otra parte, como se tiene la cierta tendencia, ¿verdad? No es obviante el primer intento doctrinal de relacionar la psicología y la religión, pero sí uno de los pocos que no pretende de antemano que haya vencedores y que no haya vencidos. No queremos decir que nosotros no queremos caer al mismo juego que veíamos a la imagen al inicio. O sea, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros y todos los demás están mal. No queremos entrar a este juego, únicamente ustedes escuchen la información, como dice la palabra de Dios, pásenla en esa balanza, tomen lo que ustedes crean y consideren que les vaya a ayudar, y lo que no, pues vamos desechándolo. Detrás de las religiones, a lo largo de la historia de la humanidad, se encuentran seres humanos extraordinarios que tuvieron experiencias indescriptibles de una dimensión distinta de la vida cotidiana, que cambiaron sus vidas y que quedaron reflejadas en textos, que quedaron reflejadas en los escritos. Y también muchas personas siguen teniendo este tipo de experiencias el día de hoy, aunque curiosamente la mayoría lo callen para que nadie piense pues que de repente se ha perdido la razón, ¿verdad? Como recuerdan Víctor Frank, hay que mostrar un gran respeto por la religiosidad de las personas honestas. Hay mucha gente que practica cierto tipo de religión y que son respetuosos en lo que ellos hacen, sin poner nombre de la religión. Entonces, yo creo que en el trabajo de nosotros como consejeros, de repente vamos a tener frente a nosotros algún ateo, de repente vamos a tener frente a nosotros a algún testigo de Jehová, algún católico, y nuestro trabajo no es doctrinarlos. Nuestro trabajo es que se conecten con Dios a la manera como ellos estén desarrollándose y conforme pues nos vaya guiando Dios a través de su Espíritu Santo en cada sesión con ellos. Pero no, tener cuidado de no entrar a un choque, ¿verdad? En cuestión de religión, en cuestión de creencias. Conectar con las diferentes expresiones religiosas, espirituales, es una forma de respeto y las diferentes culturas, y a través de ellas dice que se recorren diferentes senderos que llevan a un mismo objetivo que tiene que ver con la espiritualidad. No quiero caer al juego de decir, como anteriormente lo decían, que todos los caminos llevan a Roma. No, únicamente que podamos comprender como consejeros profesionales que religiones hay muchas, espiritualidad solo hay una. Y la espiritualidad tiene que ver con la forma de cómo se relaciona el ser humano con Dios. Si tiene una buena forma de relacionarse con Dios, pues dice Santiago que tal religión que practica es buena, pero si no tiene un buen desarrollo espiritual, con una cercanía con el Señor y sus obras, sus prácticas son vergonzosas, entonces tal religión que practica la persona, pues es una religión vana. Religiones hay muchas, les decía, entonces espiritualidad solo hay una. Nuestro conocimiento psíquico nos puede ayudar tanto para evitar el mal en nosotros como para poder afrontar los conflictos que inevitablemente nos vamos a encontrar en la vida. Tenemos esta imagen que dice: toda persona o niño
tiene la habilidad de desarrollar ese poder psíquico. Todas las personas poseemos una percepción extrasensorial y de la manera como nosotros percibimos es de la forma como nosotros interpretamos la vida. Voy a poner un ejemplo. Si a una mujer le fue mal con el marido y luego se vuelve a casar y le vuelve a ir mal, se vuelve a juntar con alguien más y le vuelve a ir mal, entonces la percepción de la mujer hacia el marido va a ser algo parecido como Paquita la del barrio, esas canciones que ella canta de despecho, porque esa es la percepción de ella, ¿verdad? De la misma forma, bueno, esto es un ejemplo, como podría decir, como muy claro, pero de la misma forma, como nos dice aquí, todos, tanto la persona o el niño, tenemos esa habilidad, ¿verdad? Si nosotros cambiamos nuestra forma de percibir, nuestra manera de interpretar, va a mejorar nuestra salud, va a mejorar nuestra forma de vida. Para esto es indispensable el dominio propio, como nos lo dice Pablo en el consejo a Timoteo. Entonces, en este sentido, cabe definir a la psicología como el proceso de individualización, socialización del individuo que quiere enfrentarse a esos demonios, tanto internos como externos. Hay algunas partes que considero importantes hablando de la intercesión. Hay algunos demonios que no se pueden reprender. Tienen autoridad. Dice la Biblia que él es el príncipe de este mundo. Muchas veces hay muertes que nosotros no podemos reprender porque dice la Biblia que Dios le dio potestad sobre la tercera parte de la tierra a la muerte. Entonces, cuando nosotros comenzamos a enfrentarnos, principalmente nosotros como consejeros, con esos espíritus o demonios internos, tanto y externos, entonces el momento que nosotros comenzamos a trascender esta parte, a cambiar esta percepción, a la interpretación ahora es diferente, entonces ya con esa trascendencia de vida, nosotros vamos a poder enseñarles el camino a las personas, pero desde una forma consciente, no de una manera fantasiosa. Ponte a orar, ponte a ayunar, es que no lees la Biblia, sino que podamos acompañar a la gente, que la gente quede entendida de las indicaciones que continúan semana a semana hasta que el velo de sus ojos sea abierto, sus oídos espirituales sean destapados y pueda ver con esos ojos espirituales y oír con esos ojos espirituales. Entonces, la realidad y el concepto de Dios dice que hay dos tipos de realidad. La que se mueve dentro de la capacidad de comprender, medir y percibir con nuestra razón, con nuestros sentidos, hablando ojos, oídos, tacto, etcétera, y la que no. Ahora bien, que no podamos abarcar o explicar con nuestra capacidad típicamente humana, no quiere decir que no exista. O sea, tenemos un cuerpo literal que podemos ver, que podemos palpar, pero tenemos un cuerpo espiritual. Más vosotros que sois espirituales, porque el que ha nacido del espíritu percibe las cosas del espíritu y se llena de las cosas del espíritu y da frutos de las cosas del espíritu. Pero aun cuando nosotros hemos sido nacidos del espíritu, nos cuesta trabajo a veces interpretar las cosas del espíritu. Ahora imagínese la persona que no tiene ese conocimiento de lo espiritual, únicamente va a interpretar con una percepción humana. Ya, si nosotros logramos hacer el clic de la percepción, de cómo trabaja esto, de la percepción, de la construcción de la realidad con mis 5 sentidos naturales, esto va a ser un boom a través de mis sentidos espirituales. Porque la interpretación que yo voy a comenzar a tener va a ser una interpretación donde voy a comenzar a entrar al mundo sobrenatural, y ese es el arte de día con día estar describiendo cosas nuevas que Dios va a estar guiándonos y que va a estar instruyéndonos. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar atentos a la indicación que el Espíritu Santo nos va a estar dando.
Nos podemos limitar a vivir dentro de lo conocido o accesible, pero con esa actitud nunca se hubiera descubierto América. Cuando se hace un viaje, que bueno, nosotros conocemos este descubrimiento, es para descubrir lo desconocido. Cuando se hace este viaje, siempre partimos de nuestro contexto, partimos de nuestro conocimiento, pero aceptando que debemos abandonar lo conocido. Nosotros ahorita estamos aquí en Guatemala en un lugar que se llama Huehuetenango. Hace unas horas salimos de un lugar que se llama Xela y nos trasladamos en un transporte en el cual es un transporte económico y que nos toca vivir cómo es el modus vivendus de la gente aquí en este lugar. Entonces, ya al tener nosotros ese conocimiento, cambia mi percepción y mi interpretación de cómo es que se gana la vida las personas aquí en este país. Entonces, cuando me va a tocar ayudar a alguien de Guatemala, entonces yo ya tengo el conocimiento de una parte en cuestión de la cultura, del modus vivendus, y para así poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios para ayudar a los demás. Entonces, dice aquí que es importante abandonar lo conocido para poder meter información nueva. Si yo tengo café en mi taza, difícilmente voy a poder tomar té. Para poder tomar té en esa taza de café, o me acabo el café o lo tiro para servirme té, pero no puedo en la misma taza tener las dos porciones. Y de esta misma forma, si yo voy a entrar a investigar, a conocer, necesito abandonar lo conocido para poder entrar a lo desconocido. Y ahora sí, tengo la balanza, ya conozco esto otro, y ahora sí me dejo para mí lo que veo que me sirva y lo demás lo desecho. Esto es para adentrarnos en terrenos menos cómodos para nuestras capacidades habituales. Y entonces más tarde, tanto si tenemos éxito o no, pues para volver ya cambiados al punto de partida. Entré a un conocimiento nuevo, entonces ya ahora con ese conocimiento digo, bueno, me sirvió, no me sirvió, no me sirvió, lo desecho, me sirvió, lo tomo, lo practico, lo escribo, lo ejecuto, no me sirvió, únicamente pues lo desecho. Este mismo proceso se produce en la aventura del conocimiento y en la aventura de la vida que nosotros vamos viviendo. ¿Qué es la vida? ¿Lo es necesariamente la realidad? ¿Qué piensan ustedes? Existe una presunción mayoritaria al parecer a favor de la bondad de la vida, y tal vez sea porque en Génesis 1:31 nos dice, vio Dios cuando había hecho y todo estaba muy bien. En este sentido, Leibniz sostenía que esta vida debería de ser necesariamente buena, pues la había creado Dios, e incluso aunque pudieran imaginarse mundos mejores que el nuestro, estos serían a la postre bien imposibles o no serían sostenibles sin degenerar en ser peores que el nuestro. Entonces aquí mire, las preguntas vienen para nosotros poder tener una interpretación mejor. Pero, ¿por qué debe ser necesariamente buena la vida? ¿Por alguna razón ontológica? ¿O porque conviene creerlo para favorecer nuestros procesos de vivirla? El movimiento evangelístico del día de hoy en las campañas, por lo regular, se dice, ¿a cuántos les gustaría que Dios les bendiga con una casa? Amén. ¿Cuántos un carro? Amén. ¿Cuántos querían? O sea, todo en bien. ¿Cuántos quisieran recibir a Cristo? Amén. Es una locura esas campañas. Pero cuando tú hablas de un precio a pagar por seguir a Jesús, cuando tú hablas de las bienaventuranzas de Mateo 5, bienaventurados los que sean perseguidos y vituperados por mi causa, porque ellos les pertenece al reino de los cielos. Bienaventurados cuando hablen de ti mintiendo. O sea, el estar en Cristo me va a llevar
a vivir una persecución. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo no le gusta que el nombre de Cristo se expanda en la nación, en la tierra, en el mundo. Porque cuando el verdadero evangelio, y no quisiera sonar como al inicio, pero cuando el verdadero evangelio entra a la vida de la persona, una de las señales de que Cristo entra a la persona es que comienza a ser libre. Es libre del alcohol, es libre de las drogas, es libre del adulterio, es libre y comienza a tener una interpretación diferente como lo estaba teniendo en una vida atrás. Aquí espero en Dios que esta imagen les pueda ministrar. En la religión, el poder y el saber, como también lo sagrado, aparecen ambivalentes. Y es la violencia la que desenmascara su vertiente oscura, según Trelboy 201 en la página 73 nos dice esta parte. Es el sufismo, lo que tiene que ver con la entrega del hombre al ser al 100% a Dios. Se distinguen entre dos tipos de realidades, el shair, que tiene que ver con lo aparente, lo sensible, y el batim, que tiene que ver con lo oculto, lo implícito, de manera similar a lo que sostiene en el mundo científico, según aquí el escritor Bohm. Entonces aquí voy a hacer una interpretación. De repente hay pastores, hay ministros, hay apóstoles, hay cierto número, cierto porcentaje de liderazgo en la iglesia cristiana que se espanta mucho de la sexualidad. Tal pareciera que hablar de sexo en el altar es como algo, como faltarle al respeto a Dios. Pero ¿por qué Dios nos enseñó el sexo en la escritura? Entonces hay gente que de repente se espanta demasiado de lo sexual y no se dan cuenta, con el conocimiento que nosotros tenemos como consejeros familiares, que esas personas que se espantan de lo sexual es porque están batallando en la sexualidad, en su vida personal, en su vida íntima. Es una psicología proyectiva. Checa mucho de lo que criticas, lo que te espanta, y te vas a dar cuenta que es en lo que tú le estás batallando personalmente. Únicamente pues para que tengan un poco más de trabajo en el momento cuando ustedes se proyectan de aquello que de repente les admira o se sienten admirados, ¿verdad? Es el mal exceso el que marca el límite a la ambivalencia, el punto donde esta no puede funcionar como excusa. Veamos un ejemplo. Cabría discutir en términos intelectuales, aunque nos resulte difícil de aceptar a los occidentales, que el incesto sea en sí mismo algo estrictamente malo. Pues no siempre, como lo demuestra, por decir la demostración que hace Freud, el padre del psicoanálisis. El occidentalismo, porque bueno, existe la otra parte, nosotros somos occidentales, pertenecemos, el mundo está partido en dos. Ahorita no tengo el otro nombre, ahorita me voy a acordar, pero la otra parte es donde se practica el hinduismo, el taoísmo, es el orientalismo, está la mitad occidentalismo, la mitad orientalismo, y según esta tendencia que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con Freud, dice que el incesto sea en sí mismo algo estrictamente malo, pues no siempre, y Freud decía, ¿cómo no me pude dar cuenta antes de esto? Que el poder satisfacer, según Freud, ¿verdad? No estoy hablando de alguien bíblico, según Freud, dice que satisfacer el instinto sexual te libera de la neurosis y de la ansiedad. Bueno, esa es la interpretación que da él. Ni en toda cultura así se ha sido considerado, pero cuando un padre encierra a su hija en un sótano durante 25 años y la viola repetidamente, tiene varios hijos con ella que a su vez conviven encerrados, nadie en su sano juicio puede defender que no haya en ese hecho algo oscuro y perverso esencial. Mucho más cuando ese padre mantenía una vida normal con el resto de la gente. Es decir, cuando ni siquiera podría argumentarse
que había perdido la razón o que fuera preso o presa de una locura momentánea. Fíjese esta parte que importante. A veces nosotros como líderes cristianos o como líderes espirituales batallamos con nuestros pecados ocultos y a veces presentamos una cara de hombres piadosos, de mujeres piadosas, pero en esas luchas que nosotros tenemos en nuestra recámara, en el baño, en el vehículo, cuando estamos a solas, a veces si hubiera como una camarita ahí grabándonos de todo lo que hacemos cuando estamos a solas y pudiera salir en evidencia cuando nosotros predicamos a veces de una forma muy recta o muy espiritualoide, muy fantasiosa de repente, y que saliera todo eso a relucir, imagínate cómo quedaríamos nosotros como predicadores. Por eso dice la palabra, vosotros que sois espirituales, cuando prediquen, cuando enseñen, cuando exhorten, háganlo, confronten con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Sean humildes, sean comprensibles. En resumen, la vida constituye un enigma porque combina bien y combina el mal. Combina la creación y también combina la destrucción. Combina los crímenes y también combina la generosidad. La realidad permanente se nos escapa precisamente por su carácter ambivalente. De ahí entonces la necesidad en conciencia y conscientemente estar despierto y desarrollar nosotros la capacidad de discernimiento. Dice aquí la imagen, me perseguía por la casa, yo le suplicaba que me dejara, y esta imagen es por impactos, por graves denuncias de abuso sexual contra dichos predicadores. Hay una película buenísima que habla de lo que callan las pastoras o el sufrimiento que pasa, o esposa de pastor me parece que se llama, y ahí sale, ¿verdad? Todo lo que de repente una pastora sufre al lado de personas que tienen este tipo de instintos descoyuntados. Por ahí se dio mucho en las redes sociales un video cuando la pastora era la que, ahorita con esto de la pandemia, ya ve que eran puras transmisiones en vivo, y la pastora era la encargada de transmitir en vivo. Y el pastor, pues, él era el que predicaba. Y entonces la pastora comenzó a transmitir en vivo, el pastor no se dio cuenta y cometió un error por ahí ella, le dijo algunas maldiciones, les escucharon algunos golpes que le dio el predicador a la esposa, y ya cuando iba a llegar la hora, él como que se acomoda el pelo, como que se limpia la cara y entra muy espiritual a la transmisión. ¿Se imagínate todo lo que las personas que seguían a este hombre vieron, de qué forma, porque todo esto salió en vivo, o sea, cuando le dice aquellas palabras, aquellas maldiciones, se escuchan aquellos golpes y luego entra como si nada a la transmisión. El bien y el mal, la creación, la destrucción, los crímenes, la generosidad. Por su parte, entonces, las nuevas líneas espirituales transpersonales tratarían de encontrar a ese ser superior en nuestro yo superior. Este principio, que de forma habitual llamamos Dios, sería un común denominador en todo. Es necesario que mengues tú para que yo crezca, dice el Señor. Diga el débil, fuerte soy. Y entonces es cuando el ser superior, el yo superior, entonces comienza a surgir, pero surge no por la vanagloria, surge no por la vanidad, surge no por esa parte egoica, surge porque hay una muerte del yo que de repente me engaña, y surge ese ser superior, ese yo superior que me conecta con el nosotros. A través de la humildad, a través de la sencillez, me vinculo a la vida de los demás. Dejo el protagonismo
Es que cuando yo oro, es que cuando yo predico, es que cuando yo lo hago, es que cuando yo, o sea, cuando lo hacen los demás lo hacen mal, pero cuando yo lo hago es cuando se hacen las cosas bien. Entonces, en la medida en que nos abrimos espiritualmente, vamos a ir percibiendo a través de las cosas de la presencia de Dios, aunque desde nuestra libertad aceptemos este hecho y no desde ahí generemos una realidad u otra. Por eso es sumamente importante que nosotros sigamos leyendo, sigamos preparándonos, sigamos investigando, vayamos encontrando ese tipo de información que está escrita, a ver, una de estas en décadas atrás, pero que no estaba al alcance de todos, como en este caso en la formación que ustedes están recibiendo. Este tipo de información se podría decir que es una información nueva, porque en otro tipo de formación de consejería familiar no se está dando este tipo de conocimiento e información, porque únicamente hay un apego a lo teológico, a lo teológico, a lo teológico, y se deja esta parte de las emociones, las sensaciones, los sentimientos, de la psique, de la psicología, se va haciendo para un lado. Entonces no se puede tener una comprensión clara del ser humano cuando lo miramos nosotros de manera desintegral. O sea, el hombre el ser humano es biopsicosocioespiritual. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Ya lo hemos visto en la formación anteriormente. Lo que le pasa al cuerpo se ve reflejado en el alma y en el espíritu. Lo que le pasa al alma se ve reflejado en el cuerpo y en el espíritu. Lo que le pasa al espíritu se ve reflejado en el alma y en el cuerpo. Todo está interrelacionado. Entonces, cuando nosotros únicamente tenemos un conocimiento interpretativo de lo bíblico o de lo espiritual, pues no vamos a tener conocimiento del comportamiento del ser humano. Y ahí entonces nosotros vamos a batallar. Voy a tratar de ir aterrizando la enseñanza. En realidad, estamos obligados a modernizar el concepto de Dios. Por eso este estudio, ya que incluso cuando se ha definido a sí mismo, lo ha hecho de manera bastante más críptica de lo que resulta habitualmente entre nosotros. Por decir, el yo soy el que soy, a más simplemente yo soy. O sea, cuando yo vaya y le diga a Faraón, decía Moisés, ¿quién le voy a decir que me mandó? Únicamente tú dile que te mandó el yo soy, el gran yo soy, ¿verdad? Así fue como se definió Yahvé desde la zarza ardiendo aquí con Moisés. No es más que una fórmula llamada a ser interpretada y rellenada en cada época según permite el avance del conocimiento humano. Todos tenemos una forma de interpretar a Cristo en nuestras vidas. Todos nos han enseñado a reprender. Y en el nombre de Cristo te reprendo. Y en el nombre de Cristo no lo recibo. Y en el nombre de Cristo y la sangre de Cristo. Pero qué tan profunda está siendo la interpretación de ese Cristo Redentor en tu vida y qué tanta fuerza tiene Cristo en tu vida para que esa reprensión, cuando tú mencionas su nombre, realmente aquel ser quede reprendido. Más allá de lo que cada uno piense, de lo divino, Dios existe en el corazón y en el pensamiento de millones de personas, sean cristianos o no lo sean. Y si quiere, anote el versículo de la Biblia. Dice en Juan 10, ya más adelantito del versículo 10 en adelante, porque el diablo vino a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas una vida en abundancia. Pero ya más adelante sigue diciendo que el pastor, cuando es asalariado, abandona las ovejas, mas yo soy el buen pastor, dice Jesús, y mi vida doy por las ovejas. Y entonces ya en el versículo 14, 15, por ahí más o menos dice, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas te envío. Y ahí entra todos los demás que desde nuestra percepción
creemos o pensamos que no son cristianos. Entonces tengamos cuidado en esta interpretación, en esta percepción, porque de repente yo digo, es que si no haces esto te vas a ir al infierno. Y si no tengo cuidado, probablemente el que esté en ese proceso de ir a ese lugar oscuro, probablemente sea yo, ¿verdad? Entonces, y es que creer es el primer paso para crear. Si tú crees y no creas, lo que crees no sirve. A ver, ahí va otra vez. Si gustan escribirlo, si gustan anotarlo, bueno, va a quedar grabado también. Es que creer es el primer paso para crear. Pero si tú crees y no creas, entonces lo que crees no sirve. Porque no tienes el poder creativo para crear. Y este es una identidad divina. Es un gen divino que tenemos. Los hijos de Dios somos creativos. Y esto no puede ser obviado por los psicólogos ni por ningún observador desapasionado de la realidad. Quien tiene la capacidad de creer, para el que cree, todo es posible. Entonces construyo ese milagro por mi fe. O sea, Dios tiene el poder para hacer un milagro en mi vida si yo tengo la capacidad de creer. Y como yo creo, entonces comienzo a crear. Y como yo comienzo a crear, entonces mi fe comienza a visualizar, comienza a hacer uso de mis sentidos espirituales. Entonces con mis ojos espirituales lo comienzo a ver, con mis oídos espirituales lo comienzo a escuchar, con mi olfato espiritual lo comienzo a oler. Todavía mis sentidos naturales no lo ven, no lo oyen, no lo huelen, no lo tocan, pero comienzo a crear eso dentro de mí y me estoy preparando para lo que habré de recibir el día de mañana. O sea, si no tengo la capacidad de crear, entonces lo que creo no me está sirviendo. Espero y no haberlos enredado, sino ahorita me lo dicen ahorita en las preguntas. Tenemos el consejero cristiano, tenemos el consejero tradicional. Debemos superar la esclavitud de las palabras y ver qué se encuentra detrás de las palabras, porque las palabras en religión se manifiestan en leyes ortodoxia, mientras la vivencia espiritual se traduce en la experiencia interna del sujeto. Y esto es radical, es lo opuesto, de tal manera que a mayor vivencia espiritual, normalmente menor número de leyes religiosas se necesitan. Y a mayor número de leyes ortodoxias, menor vivencia espiritual. Cuando hay más leyes, lo espiritual mengúa. Cuando hay una mejor vivencia espiritual, lo que menguan son las leyes. Y ya no le ponemos tantos peros a la gente para que pueda venir a Cristo. Entonces, un Dios presente, pero ambivalente, por decir, el propio Yahvé, tal como lo describe la Biblia, se describe al mismo tiempo como Dios creador bueno y Dios terrible. Ahí está un Dios presente, pero ambivalente. Ahí está un Dios celoso, destructor, es decir, lo es todo. Pero también tenemos al Dios creador, bueno, a la vez o sucesivamente se trata de un Dios ambivalente que puede contener un lado oscuro, como se refleja en el Dios de la zarza, que se presenta ante Moisés en su imagen de facies bicarnuta, al cual mata al que le sostiene la mirada y manda a los hijos de Leví a matar cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Fíjese que tremendo poder entender esto. Por decir, le dice a Moisés, corre, ve y preséntate al faraón y dile que yo te mando que haga esto, que haga esto, que haga esto. Entonces Moisés va y la palabra de Dios dice que Dios endureció el corazón de faraón para que no dejase libre a su pueblo.
sea, le estaba dando un orden a Moisés y luego la misma palabra de Dios nos dice que él endureció el corazón del faraón para no dejarlo libre. Y esta ambivalencia de repente nosotros la vamos a vivir en este Dios que si lo tratamos de interpretar con nuestro propio pensamiento, vamos a tener conflicto, como probablemente ahorita estén entrando en algún conflicto con información, pero a veces ese Dios que te da una indicación, ve para allá, a veces va a ser el mismo Dios que le va a decir a aquella persona, ciérrale la puerta. ¿Para qué? Pues para que ver la seguridad que tú tienes en ese Dios que está tratando en tu vida. Hay muchos ejemplos de esto, podríamos hablar así, el Dios del dueño de Jacob le hace exclamar, qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Que recuerda a el horror. El horror se clama ante la muerte y el corazón de las tinieblas. O el Dios de la tormenta del libro de Job. Incluso el canónico profeta Isaías proclama un Dios dual y ambivalente. Yo soy Yahvé y no hay ningún otro como yo. Yo modelo la luz, creo la tiniebla, yo creo la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que lo hago todo. Recordemos esta parte de Elías cuando él está por allá en aquel lugar frente a aquellos Baales. Dios creó a todo ser humano, pero aquellos eran unos adoradores de brujos, hechiceros, de Baal. Imagínense cómo Dios empodera al espíritu de Elías y a final de cuentas Elías termina mochándole la cabeza a toda esta gente. O sea, ¿cómo es este Dios, verdad? Que un Dios, como lo decía aquí, un Dios presente, pero ambivalente. Voy a terminar con esta parte para poder entrar ahorita a algunas preguntas y lo quiero hacer así. De esto van las grandes religiones de cómo relacionarse eficazmente con esa otra parte de la realidad. Una realidad, Dios, que si pretende ser buena o solo buena, debe serlo con un concepto del bien y muy distinto al nuestro, que incluiría lo que nosotros caracterizamos como malo, malvado, o en este plano. Hay veces que para lo que es pecado para ti, no es pecado para mí. A veces lo que es pecado para mí, no es pecado para ti. Yo soy el Señor y no hay otro, dice, fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan del oriente al occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Isaías 45, del 5 al 6. Yo creo que ahorita se va a poner muy bien el diálogo. ¿Cómo reciben esta información? A ver, Cari, veo que estuviste por aquí desde el inicio y después me gustaría escuchar a nuestra hermana Mari. A ver, Cari, adelante, puedes abrir, ahí está abierto el micrófono, vamos. Sí, wow, me dejó muy, es cierto, muy, Confundida. mucha información. No confundida, pero me venía removiendo muchas cosas así de cómo yo había discernido muchas cosas y ahora que las escucho, wow, me quedo. Son como confirmaciones porque yo había estado preguntándome mucho sobre eso, sobre cómo cada persona lleva a su punto o sea, cada cosa de Dios, ya ni religiones, ¿verdad? Porque a veces dicen, hablamos del mismo Dios, pero dicen, creemos en un mismo Dios, pero al final de cuentas no lo hacemos, como no llevamos todo a su conforme Dios, vaya. Y esto me está confirmando mucho de lo que yo no tenía dudas porque como que ¿será que yo estoy equivocada? ¿Verdad? Yo pensaba que yo era la equivocada porque yo miraba a bastante gente como que controversial en este punto. Entonces, es muchísima información la que yo estaba como que asimilando y dije yo, wow, no es que, dije yo, en sí Dios como que me ha estado abriendo mucho la mente
para todo esto. Y me traía a la mente a algunas personas cuando a veces quieren, decía usted, el yo, el yo, el yo, el yo. Y yo siempre decía, Señor, ¿será que yo estoy mal? O sea, ahí sí yo. Pero ahorita caigo en mente de que en verdad la gente que siempre se cree tan perfecta, es la que en realidad tiene, o sea, tiene, ¿cómo lo puedo decir sin que suene tan brusco? Como que la colita bien larga, ¿verdad? Es que mira, Cari, y también para los demás que escuchan, es que Ujú, es la psicología proyectiva. ujú, Bueno, está en un dicho, dime de qué presumes y qué más. ya. Y te diré de qué padeces. Ujú, Sí, exacto. de qué careces. Entonces es una psicología proyectiva que de repente la gente se espanta tanto de esto y pues para nosotros que ya tenemos este conocimiento, pues decimos, no, pues es que anda batallándole el pastor, la Sí. pastora, el líder en esta parte. Ujú. Pastor, yo me he quedado a veces cuando escucho a la gente así, me he quedado, o sea, callada definitivamente. Y ahorita mi pregunta es, ¿cómo uno podría? Yo no me he atrevido a enfrentar a nadie, ¿verdad? Como que yo mejor calladita me hago más bonita. Pero a veces la gente, en realidad que cuando están con ese digma de bien yo y yo y yo, como que a veces sí se merecen que alguien les baje sus humos, ¿verdad? Pero ¿cómo usted atendería a una persona así? O sea, porque definitivamente ya cuando crecen con ese de yo y que no tienen errores y yo soy perfecto, pero tú, o sea, ¿cómo usted empezaría a atender a una persona así? Si esa persona es definitivo que no se deja abrir, no abre ni una pequeña puerta para que alguien le pueda ayudar. Pues Cari, este es el arte de poder acompañar a la gente, de poderla llevar a una conciencia, de que sea consciente de ese ego, de que sea consciente de esa soberbia, esa altivez, de que sea consciente cómo él solo o ella sola se proyecta, de cómo habla de un bajo autoestima, o sea, el ego no trascendido siempre me va a llevar Ujú, al yo, al yo, al yo. Y pues aquí lo que ocupas, obviamente es qué tanto Dios te está guiando para que puedas confrontar a esa persona. Obviamente la vas a confrontar con un espíritu de mansedumbre, no la vas a confrontar para callarlo, para darle una ujú, lección, porque si lo haces así, entonces donde está el mal, pues se ya, podría decir que está en ti. Pero si tú vas ujú, a confrontar a una persona para formarla, el mismo amor y el conocimiento que estás adquiriendo en las clases te va a estar dando la pauta al Espíritu Santo para que le puedas dar el seguimiento a todo ujú, este tipo de personas. ujú. Ok, Y bueno, no hay que corregir a quien no quiere cambiar. ¿verdad? Es lo que ¿Cómo, yo cómo estaba le, cómo le vas a, cómo le vas a decir a alguien que no beba cuando disfruta la Ujú, botella? ¿Cuándo le vas a decir a es alguien, cierto, a un hombre que no ande enamorado cuando está apasionado por aquella mujer que está conquistando? así es. Pues es un poco difícil. Así Es, somos los seres humanos, eh, no te fijes. sí. Pero sí, me quedo con mucho, pastor. Muchas gracias por toda la información. En verdad que es demasiada. Yo todavía estoy como que dándole vueltas. Gracias. Dios les bendiga. Ok, ok. A ver a la pastora Mari, ahorita que la tenemos por aquí. Adelante, madre querida, madre adorada. Adelante, Buenas noches, bendiciones para todos. adelante. Híjoles, pues esta clase me ha dejado una gran enseñanza y la verdad, me marcó mucho, pues creer es el primer paso para crear y como yo creo, comienzo a crear, pero si no tengo la capacidad de crear, no sirvo. Ay, Señor. Por eso es muy importante no tener esa capacidad de creer.
O sea, para poder ya crear. ves, perdón que te interrumpo, ahorita que se prepare Daniel para seguir, pero ya ves que lo hemos visto en la iglesia, si nosotros le preguntamos a la gente que si cree en Dios o cree en el diablo, pues nos va a decir que cree en Dios, la mayoría, Ujú. Sí, pero eso es un Dios que no crea. ajá, sí, así es. Pero para el que cree, todo es posible. Pero si todo es posible es porque crea, Ajá, porque si híjole. no crea, pues no es posible. Amén, así es. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Danielito, adelante, Daniel. Sí, bendiciones, pastor. Adelante, adelante. Ok, pues a mí se me hace muy, muy interesante todo, la información, lo que estamos viendo, porque pues se puede ver en todos los lugares y también con la gente que nos rodea. Por ejemplo, puede ver gente que dice, no, es que pues hay que ir a las acciones de este creyente que se dice de que es cristiano, o pues podemos decir pues lo que sea, y hace cuenta que nomás por una acción que hace una persona, le deja a esa misma persona que tiene ese pensamiento, les deja así con ese pensamiento de decir, no, pues que si esa persona está así, pues entonces todas las personas que están metidos en esa religión o en lo que creen, pues de que están así, y pues no es la verdad. Y pues yo creo que está en nosotros no para estar así, para meternos en un conflicto de las religiones, porque por uno pues no, nadie gana ahí, y pues se hace un gran escándalo ahí, y pues yo creo es eso lo que tú dices, pastor, de que tenemos que tener cuidado en lo que digamos, en lo que decimos, porque nomás con cualquier cosa que nos digamos nosotros, pues puede arruinar una oportunidad que nos da el Señor. Y, y pues yo creo que esa sería mi aportación de hoy. Ok, Daniel, gracias. Gracias por la aportación. Vivianita, no sé si estés por ahí, quisieras darnos alguna aportación. Adelante. Sí, espérame un segundo. Se te va a brincar el micrófono. Ya, ahora sí. Ahí te escuchamos. Adelante. Bueno, pues es algo que confronta mucho, ¿no? Realmente en cuanto estoy viviendo lo que estoy aprendiendo, ¿no? Cuánto realmente qué es lo que me conduce o qué es lo que me lleva si me está llevando la religiosidad o es realmente el que me dirige es Dios. Entonces es algo que pues, no sé, creo que hoy estuve meditando mucho acerca de esto, de que a veces juzgamos demasiado, ¿no? De que el católico no tiene la verdad o este y aquel están diciendo falacias o están diciendo cosas que no son, pero realmente lo que importa es cómo, qué estoy tomando por obra, qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Estoy siendo religioso o estoy siendo realmente una persona dirigida por Dios? Entonces, muy, muy, muy interesante esta clase. Dios los bendiga. Ok, Vivianita, gracias. Pastora Leti, ¿alguna aportación final que
quisiera dar. Vamos a cerrar la clase. Pues yo estaba viendo, como decía la pastora Mari, o sea, para creer es el primer paso para crear. O sea, estamos viendo de que, pues básicamente lo principal es creer que Dios está haciendo la obra en nosotros, que estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, muchas cosas muy importantes y que Él nos va a usar para llevar ese cambio primeramente en nosotros y después a las personas que Dios envíe a que los podamos ayudar sin en ningún momento estar juzgando, sino más bien estar pues apoyándolos para que Dios haga la obra en cada una de las personas. Sí, porque esto es lo que realmente nos va a llevar a salir del yo personal para incluirnos en un nosotros y dejar de promocionar la Biblia y volvernos en personas que practicamos la Biblia, ¿verdad? No es por promoción, es por ejemplo. Tenemos decía el apóstol Pablo, tenemos una multitud de testigos a nuestro alrededor que están observando nuestro comportamiento. Entonces, pues, qué bueno que leamos la Biblia y que nos la aprendamos de memoria, pero es mejor que practiquemos la Biblia, ¿verdad? Gracias, hermana Leti. Pastor Naudí, no sé si tenga alguna aportación final. Adelante. Sí, pastor, pues la verdad, oyendo los comentarios y cada percepción que tuvieron cada uno de las personas y de la clase, vemos que en realidad se va creciendo mucho, se unen estas partes que a veces no hemos sabido ubicar realmente para la predicación en base a cuando llegamos directamente al diálogo, digamos con una persona que realmente necesita, ¿sí? Una consejería y más de este tipo porque vemos que se está creciendo en la parte que a veces nosotros no habíamos tocado. En el caso, como yo le decía, que Pastor Arturo, cómo se va formando realmente algunas cosas que sirven realmente de la parte de la psicología en formación a la parte espiritual. Entonces, cómo se empieza a hacer esta pequeña compenetración, se compagina realmente y vemos que la información realmente viene siendo satisfactoria realmente para el crecimiento tanto del conocimiento como de la espiritualidad, porque vamos uniendo realmente las dos partes. Me parece que de pronto fue un poquito muy rápido. Creo que de las clases que más nos han quedado ha sido esta, pero creo que para muchos quedó, o sea, fue muy rápida, con excelente presentación, ¿sí? Pero yo que una partecita aquí de lo que le sucedió al apóstol Pablo, ¿sí? Qué clase tan interesante fue la de hoy, Pastor Arturo, supremamente interesante por todo punto de vista que describió. Me parece que fue muy rápido, pero muy bueno, muy bueno. Dice así, dice, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándolo, lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. La importancia que las dos corrientes filosóficas de la época de Pablo
los epicúreos estoicos, pues sabemos que eran gente supremamente culta y de mirar cosas nuevas como lo que está trayendo, que para muchos nos es muy especial y muy atrayente realmente, como ellos lo hacían. Entonces, al ver a Pablo que trae algo nuevo, que realmente les abre el entendimiento y los confronta realmente con la religiosidad que tenía, y vemos esta parte que nos hace ver algo que realmente estaba escondido, pero que es al mismo tiempo revelado, lo que hablaba en el Said y el Batín, para empezar a desarrollar esto con mayor textualidad y firmeza. Entonces vemos que sí, uy, no, impresionante. Me parece que esta es de las mejores clases que yo he escuchado. Impresionante, muy buena, pastor. Yo en esa parte lo felicito. Y esa fue la pequeña aportación. Que tengan buena noche. Sí, pastor, gracias. Gracias, pastor Naudit. Me gustaría cerrar la clase así. Todos, mientras vivamos en este cuerpo corruptible, vamos a seguir teniendo luchas. Vamos a seguir teniendo tentaciones. Vamos a seguir teniendo pruebas, dificultades, una tendencia a pecar. No nos espantemos porque mire, si usted no se forma como un consejero profesional, cuando tenga un paciente que le diga que asesinó, se va a espantar. Cuando tenga un paciente que le diga que se masturba, que ve pornografía, se va a espantar. Y más si sabe que es el que canta, o si es el ministro, o si es la pastora, se va a espantar y entonces su profesionalidad se va a perder. O sea, démonos cuenta que como seres humanos, pasamos por luchas, por dificultades, por adversidades, y que es importante que nosotros, como profesionales en la salud, tanto en la psicología como en la espiritualidad, por eso se llama la enseñanza de hoy, ¿verdad? La psicoespiritualidad, de qué manera podemos hacer frente a todo este mal y de qué manera poder ayudar tanto al que tiene una fe en Cristo como al que no la tiene, porque tanto el que tiene una fe en Cristo como el que no la tiene, por los dos murió Jesús, ¿verdad? Y estamos para hacer un puente de conexión con el Salvador y no para ser un punto de obstrucción o de tropiezo para los demás. Oremos en el nombre de Jesús, amado Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, que nos has bendecido esta noche con el conocimiento, con el entendimiento. Yo de manera especial, Señor, oro como facilitador de esta clase para bendecir la vida de tus hijos, de estos consejeros, de estas consejeras, que indudablemente tendrán el día de mañana frente a ellos personas, tendrán brujos, tendrán hechiceros, tendrán adoradores del diablo, de la muerte, ateos, de otras religiones, asesinos, violadores, narcotraficantes, etcétera, pero en la formación que ellos están recibiendo, que ellos comiencen a descubrir esa gracia, ese poder, esa bendición que desciende de lo alto sobre nuestras vidas, que lo que decimos creer, nos demos cuenta que necesitamos crear y que eso que creo habla de lo que yo estoy creyendo, porque yo estoy creando y entonces yo estoy hablando de que la fe que yo tengo, si tiene obras, lo que yo creo es bueno. Y que vayas dándonos, Espíritu Santo, la revelación, la guía, la instrucción día con día, para que nosotros nos alejemos cada vez más de lo religioso, que nos alejemos cada vez más de lo dogmático, estas críticas de repente destructivas que hacemos a otras religiones, a otros hermanos, a otros pastores, que vayan menguando en nuestro vocabulario, que vayan saliendo de nuestro léxico, para que seamos unos portadores de una vinculación con el Espíritu Santo, con todas las personas con las que nos permitas relacionarnos. En el nombre de Jesús, de manera especial, declaro tu bendición sobre la vida de ellos
y sobre los que estarán viendo la clase también grabada, que tu Espíritu Santo siga ministrando la vida de cada uno de ellos, aún en esta grabación que ellos estarán escuchando, y que sigamos nosotros apasionados, insistiendo día con día, que tú eres el Dios de nuestras vidas, un Dios poderoso, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, que está en todo lugar, un Dios omnisciente que todo lo sabe, un Dios poderoso que todo lo puede. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos, amado Dios, muchísimas gracias. Amén.